Profe, buenas Buenas noches. noches, profe. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Excelente, me alegra mucho. Bien. ¿Qué tal estuvo su feriado? Todo bien, profe. Trabajando, profe. ¿En serio trabajó? Sí, profe. Híjole, ha tocado fuerte entonces. Sí, estuvo súper fuerte este feriado para nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más le tocó? ¿Sí comieron fanesca al menos? ¿O Recién no? el domingo voy a comer yo, profe. Ah, bueno, qué bien, me alegra mucho. Bueno, está bien. Espero que, además la fanesca es un plato ritual de estas tierras. Qué bonito que es también compartir desde una perspectiva incluso semiótica. La panesca es un plato justamente que invoca a compartir con los demás, con las familias, con los seres queridos y además tiene todo un simbolismo de los granos sobre todo. ¿Me avisan si están viendo la pantalla? No, profe, en mi caso no. Ok, Igual, profe, yo no veo la pantalla. de acuerdo. Entonces, ahí, ahí sí me parece. Sí, ahí sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Chévere. Ok, bien. Bueno, vamos a tener eh, yo les propongo tener una clase hasta las 8, 8:05 y tenemos un receso, porque como esta es una clase de 2 horas, tenemos un receso de unos 7 minutos, 10 máximo, y entramos hasta las 9, hasta las 8. ¿Les parece? Perdón, hasta las 9. Porque de 9 a 10 tengo un cambio con semiótica. ¿Les Sí, parece? profe, para poder comer. Exacto, sí, sí, me imaginaba eso. Ya, ok. Bueno, entonces bienvenidos a esta clase sobre la gestión de la felicidad en la empresa, que es importantísimo. Vamos a hablar sobre eh, eh, de algo que ustedes quizás alguna vez o lo han dicho o lo han visto en libros o lo han escuchado, que es que es cómo funcionaba la administración tradicional, pero cómo se va revolucionando en el mundo empresarial. Entonces, seguramente si no lo han escuchado, como digo, lo han visto. Ejemplos como Google, no sé si ustedes saben cómo funciona Google, que ellos tienen, se hizo viral inclusive, que ellos tienen hasta resbaladera en las oficinas. ¿Por qué? Porque la felicidad es una estrategia de la producción, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Significa que cuando nosotros eh, escuchamos, por ejemplo, hablar sobre, por ejemplo, en términos de la gestión, ¿no? Es decir, de la gestión de la felicidad en sí. Es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra felicidad dentro del contexto de la empresa, de la organización, normalmente a veces se asocia con beneficios superficiales. Es decir, lo que les decía de Google, una sala de juegos, en el caso de ecuatoriano a veces es como, em, ¿cómo son estos beneficios de tener un camping como esto, eh, un convenio con el castillo de Amaguaña, ¿no? No sé cómo se llama, un complejo de juegos, una cafetería, el día del helado.
Pero lo que hoy vamos a ver y vamos a ir explorando en esta clase, en este primer tramo, es que la gestión de la felicidad va mucho más allá. Entonces, se denomina como el Happy Manager y es esa gestión de la felicidad que no es esta moda de tener juegos o una cosa pasajera, tampoco es una campaña interna de recursos humanos, eso es importante, porque por lo general esto tiene mucha asociación con talento humano o el área de recursos humanos, pero aunque dicho sea de paso, es importante que ustedes sepan que em, se le conoce como talento humano porque ya no se le conoce como recursos humanos. No sé si ustedes sabían este cambio de terminología. Sí, profe, yo sí me llegué a enterar de eso, de los cambios que se hizo. Exacto. Entonces, este cambio es precisamente porque deja de ver a las personas en términos de recursos. Es decir, un recurso es el petróleo, un recurso es la minería, eh, pero los seres humanos no somos un recurso. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que hacemos es apoyar a una gestión. Entonces, es un modelo integral que sitúa al ser humano o, como se le denomina ahora, colaborador, como el centro de la estrategia empresarial. Entonces, ¿por qué importa eso? Pues claro, aquí viene la importancia, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que pensarnos en esto, ¿no? Y es porque, por lo general, los colaboradores, em, cuando son felices, no solo que trabajan mejor, sino que piensan mejor y producen mejor y resuelven mejor e innovan mejor. Entonces, en tiempos de incertidumbre empresarial, de incertidumbre del país, por ejemplo, eh, en términos de que no exista, digamos, una estabilidad, por ejemplo, económica o política, que los trabajadores sean felices es oro puro. Quiero, permítame, antes de que se me vaya, quiero ponerles un video que debería tenerlo como descargado ya este video porque es muy chévere. Eh, es este, son 4 minutos. Les voy a compartir este video. A ver. Mm, sí. Tun, tun, tun. Sí, es este video, 4 minutos ya. Lo voy a tener al final para antes de ir al break, pero ya lo tengo aquí situado, porque es importante esto. Entonces, en tiempos de incertidumbre, como la pandemia, como crisis políticas, como crisis económicas, que los trabajadores sientan que son felices y estables en un lugar es, digamos, una estrategia, digamos, se denomina como una suerte de tener un insumo invaluable que se llama intangible. De hecho, nosotros vamos a ver que se llama intangible, ¿no? Entonces, empresas como Google, como Apple, ya lo van perfeccionando y lo han entendido. Por lo tanto, la felicidad no es solo una emoción, o sea, en términos de que yo, por ejemplo, ahorita le digo espérame un segundo, a ver, a Jennifer, por ejemplo, voy a ver los contactos, espérame un segundo, esta clase siempre se vuelve interactiva y me gusta. Pues, mm, ya, aquí estamos. Estamos muy pocos en clase, pero bueno, pues, pensando en Jennifer Michelle. Entonces, pensando en Jennifer Michelle, la felicidad no es solo la emoción personal de Jennifer Michelle, sino que la gestión de la felicidad es una herramienta
que nos permite gestionar el talento humano, el talento de los colaboradores y por tanto es una palanca de crecimiento y sostenibilidad de una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos? Digamos, ¿qué pensamos en eso? Entonces, recorremos juntos ese paradigma y esa premisa. Bajo esa premisa de que de alguna manera la felicidad se vuelve un detonante, ¿no? Un detonante de productividad, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros recorremos este paradigma bajo la premisa poderosa de entender, vamos a ir nosotros explorando cómo funciona la felicidad. Es decir, ¿por qué vamos a hablar de la felicidad en una empresa? Entonces, ¿qué ventajas puede traer? Pero entonces nosotros vamos a darnos cuenta que es realmente la felicidad eh, para nosotros eh, importante en el entorno de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pensarnos en gestionar y medir, ojo con lo que les voy a decir, medir y mejorar el estado de ánimo y la felicidad de la gente que trabaja con nosotros? Y entonces, claro, la pregunta que seguramente ustedes estarán haciendo en este momento es, y bueno, nosotros como comunicadores en la dirección de comunicación o como DIRCOMS, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros potenciar este modelo de la felicidad para generar una innovación cultural, una comunicación más ética y incluso potenciar liderazgos inspiradores? ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta detonante que se genera pensándose en ese sentido es, ¿puede una empresa ser realmente innovadora si su gente no es feliz? O sea, pensemos en una empresa de larga data. Dicho sea de paso, las empresas de larga data son las empresas que quiebran precisamente por no saber innovar. Ustedes seguramente han visto, yo puedo poner algunos ejemplos, seguramente ustedes tienen algunos almacenes del globo, por ejemplo, no logró visualizar los cambios de paradigmas que se generaron en el, en el espectro. En comidas también hay. Antes había un restaurante que se llamaba Don Pancho. Tenía franquicias, era grande y quebró precisamente, no se logró adaptar. Es más, yo no sé si existen ahora. Y así hay varios, ¿no? No sé si a alguien se le ocurre algún nombre de esos que se han quedado varados en la historia precisa. Bebelandia, ¿se acuerdan de eso? Capaz no. Sí, No. profe. Exacto. ¿Algún nombre se les viene a la Pero, mente? Dígame. profe, esto lo de Bebelandia le cambiaron de nombre y ahora le pusieron Bebemundo y está es como donde venden ropa de bebé, accesorios para bebés, pero le cambiaron de nombre. Exacto, exactamente. Es correcto. Pero no solo eso, sino que antes tenían, digamos, unos locales. No con eso, en términos ya, digamos, más centrados, lo que acabas de preguntar, que generé yo justamente esto de la Bebelandia, es que ellos no se han cambiado, digamos, es como su RUC matriz. Es decir, sí, efectivamente ya no existen los locales porque antes era Juguetón, Bebelandia y el otro era mi juguetería. Pero como nombre como tal todavía existe, creo lo que tú dices, Bebemundo, pero sí existe en términos de que es la marca en sí la que importa muchas cosas y que reparte a muchas tiendas, digamos, pero digamos en sí como locales ya no existe. Y hay otras, ¿no? Hay varias que no han logrado acoplarse. Entonces, la pregunta es, ¿puede una marca generar confianza a sus clientes, a sus stakeholders, si internamente no existe felicidad o, si quieres verlo así, existe incertidumbre, existe apatía, existe miedo? Entonces, ¿cómo tú puedes generar? Porque recordemos que han visto la serie, deberían ver, esta serie es muy buena para esta temática, es súper buena. O sea, para este capítulo deberían ver una serie que se llama Cercenado, está en Apple TV, las voy a compartir. Y es más, yo la tengo, te les puedo pasar. Pero es interesante porque
lo que quiero decir es que eh, el colaborador responde a una familia, ¿no? Entonces, si es que fuera como esta serie que, digamos, no está, digamos, vinculado una vez que entra a por eso se llama cercenado, una vez que entra a la oficina, entonces evidentemente no pasa nada, es decir, no importa que sea feliz, aunque ahí trabaja la felicidad también, una felicidad bastante burda, ¿no? Es muy buena esa serie, la verdad. A ver, eh, copiar enlace de la imagen. Ahí está. Y voy a cambiar de pantalla para que la puedan ver. Ujú. ¿La ven? Ok, bien. Entonces, la pregunta es si una empresa, iniciativa o marca puede generar confianza externa sin internamente, o sea, existe incertidumbre, ¿no? Entonces, lo importante aquí es cómo nosotros vamos a ir viendo en este viaje cómo vamos a gestionar las emociones con una ventaja competitiva, es decir, la gestión emocional que se denomina. Entonces, no solo vamos a hablar de conceptos, sino de herramientas, de casos reales y datos duros que respaldan esta transformación de la felicidad en términos de la productividad. Entonces, eh, claro, esta clase, si bien es cierto, académicamente hablando, es teórica y ustedes tienen compilados para eso y les voy a pasar también algunos más, pero estamos aquí para transformarlo, ¿no? Es decir, generar algo distinto. Entonces, para liderar organizaciones que ustedes van a liderar, de hecho, y donde trabajan van a ejercer esto, lo importante es hacerlo con alegría, es decir, cumplir un propósito y que esa productividad se vuelva real. Entonces, lo importante es que ustedes en esta clase podamos ir como haciendo un ejercicio de conversa, ¿no? Bien, entonces pasemos a ver la siguiente lámina. ¿Dónde está? Bien. Me confirman si están viendo la pantalla porque se me cayó la conectividad. Ok, bien. Estamos viendo la lámina de por qué hablar de felicidad en la empresa, ¿no es cierto? María Paz, Sí, profe. buenísimo. Bien. Bien. Entonces, a primera vista, esta palabra felicidad nos parece como mucho más propia de esto que se denomina el coach, ¿no? Estas charlas coach, en la que habla siempre del desarrollo personal, de aceptar las emociones, sí, es como el liderazgo, ¿no? Pero cuando nosotros lo llevamos ya a un terreno mucho más teórico, mucho más empresarial, descubrimos que no solo es deseable en términos de felicidad, sino que es rentable, y esto es lo importante, es rentable. Entonces, hoy más que nunca, hablar de felicidad en las organizaciones no es un gesto, eh, digamos, altruista, filantrópico o romántico, sino que viene a ser una decisión estratégica con resultados que son medibles, que son cuantificables, que son claros y que son sostenibles. Entonces,
la felicidad se vuelve una ventaja competitiva. Entonces vemos que en mercados, por ejemplo, que están sobresaturados, donde las empresas, y lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los mercados sobresaturados en este país? Donde las empresas ofrecen productos y servicios similares y por lo tanto se rebajan los precios como oferta y demanda. El mejor ejemplo es Tutti, ¿no? Que ha puesto a corretear a Supermaxi y a mi comisariato en poner precios económicos. Entonces, la cultura organizacional se convierte en un verdadero diferenciador. Entonces, una cultura basada en el bienestar emocional, en la confianza y crear una ventaja competitiva no puede, digamos, no es tan sencillo copiarlo fácilmente. ¿Por qué? Porque hay una ventaja que ya es in-house, que se denomina, ¿no? Entonces, las empresas felices no solo atraen el talento, sino que lo retienen y lo desarrollan. Ojo con eso. Entonces, ustedes van a darse cuenta que hay empresas, probablemente el sueldo no es tan competitivo, pero la gente se siente feliz, se siente tranquila, con beneficios y con perspectiva de crecimiento. Entonces, dicen, no, yo siento que voy a crecer aquí, pero en otros lugares, ¿no? Y es que como que espera salir corriendo y por eso la rotación del personal es muy común y muy diferenciadora, ¿no? Porque la gente, digamos, entra y quiere salir corriendo, ¿no? Porque su clima laboral es complicado, por decirlo menos. Pero en cambio, en lugares donde el clima laboral es, digamos, alegre, eh, empático, entonces la gente como que quiere quedarse y a veces puedes ofrecerle un mejor trabajo. Entonces dices, no, yo me quedo acá, tengo más estabilidad, gano un poco menos, pero cumplo mi horario, tengo un seguro, tengo utilidades, o sea, hay una balanza que implica todo eso, ¿no? Entonces, los equipos felices además son mucho más productivos. Entonces, hay varios estudios que dicen em, que muestran que eh, la productividad está asociada a la felicidad. Entonces, ¿qué significa para una empresa eso? Que mientras más innovación, menos errores, mientras más felicidad, menos errores y por lo tanto mejores resultados, ¿de acuerdo? Y eso, en términos de productividad, es que hay menos rotación para la empresa, ¿de acuerdo? Pensemos en, por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? En Valerie y Gisela. Valerie, ¿dónde estás trabajando ahora? ¿O qué estás vinculado o antes de cuál fue tu último trabajo? Valerie. Y nuestra Valerie puede ser Melanie. Segundo. O Jennifer. Profe, buenas noches. Sí, yo trabajo para lo que es una empresa. El nombre de mi empresa se llama Saxia. Nosotros nos desempeñamos en lo que es hospedaje. Es un hotel y agencia de viajes. En eso es lo que yo me desempeño. Profe, sí me escuchó tal vez lo que le dije. Sí, sí te Parece que está- escuché, claro que te escuché el tema del hotel. ¿Y cómo es la rotación de personal ahí? Profe, nuestra rotación de personal, bueno, nosotros trabajamos de domingo a domingo, trabajamos 6 días, descansamos 2. Hay 3 turnos, unos entran a las 6 de la mañana hasta las 2, otros de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Esa es la rotación de turnos que tenemos. Pero me refería en términos de que la gente, o sea, cómo está en términos de estabilidad laboral, si renuncias, a eso me refería con rotación. O es estable, digamos, la gente Ah, ahí. verá,
Yo lo que le puedo comentar, profe, que, bueno, renuncias, no ha habido porque, digámoslo así, en este ámbito del turismo, digamos, somos 24 personas que somos de nómina, digamos que tenemos nuestra afiliación al IES. Y en esto lo que se llama, en el personal, ¿cómo se llama? Eventual, ahí sí van rotando, porque hay veces que vienen a trabajar 2, 3 días, una persona, van rotando, o sea, ahí sí hay un personal eventual que se va cambiando a diario. Hay veces que dicen que en el caso de cocina y lo que es camareras, es el trabajo demasiado pesado. Entonces hay veces que renuncian, pero por el trabajo que es pesado y por lo que a veces hay sábados y domingos que no salimos por ocupación alta, no salimos a descansar y siempre nos dan, digamos, la entre semana nuestros libres. Entonces hay personas que eso no les gusta y por eso es que renuncian o ya no vienen, pero eso en el personal eventual. Ujú. En- Esto te preguntaba porque, claro, no sé si te has dado cuenta, en el caso esto de lo que dices, ¿no? Si esto es una opción, por ejemplo, a veces ellos trabajan por horas, rotan, ¿no? Pero en algunas empresas, si te has dado cuenta, y en el equipo que tú dices que tienes consolidado, a menor rotación, menor son los costos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya no tienes que capacitar constantemente a una persona, sino que ya esa persona está capacitada y puede ser un input inclusive y pueden generar, digamos, mejoras para, digamos, las etapas, todo, digamos, lo que implica en el caso del giro del negocio, que es el turismo. Entonces, cuando un colaborador renuncia, no solo que pierde el Es, talento, sino, dime, te escucho. perdón, profe, sí, mira, hace un año atrás renunció la ama de llave, sería ¿cómo se llama esto? La jefe de área. ¿Qué pasó ahí? Fue un hueco terrible porque ella era la que venía de años trabajando, sino que porque ahí tuvieron algunos inconvenientes entre su personal, digámoslo así. Ella renuncia, o sea, renunció de la noche a la mañana y fue muy duro, fue durísimo tanto para el personal que quedaba como para el hotel porque, o sea, habían personas nuevas que entraron porque cogieron personas nuevas porque se expandió, entonces no había una persona como que les dirija, como que les diga, ustedes tienen que hacer esto, 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 y no, entonces ahí todo el mundo se iba a habitaciones, abandonaban la lavandería, o sea, fue un caos terrible. Entonces, lo que mi jefe, dueño de ahí, él ha optado es por tener ya un personal fijo, tanto en eventuales, ya no ir rotando tanto porque cada quien viene con una mentalidad nueva. Entonces, en el hotel, y creo que se maneja en la mayoría de los hoteles, que tenemos que tener un estándar en lo que es habitaciones, en alimentación y en viajes. Entonces, hay veces cuando viene personal nuevo, ellos vienen con otras, digámosle, con otros tendidos de cama, con otros diseños, y eso a nosotros nos perjudica, porque hay huéspedes que se enseñan a eso, o sea, a nuestro estándar que tenemos, y cuando hay un cambio como que se molestan, como que en Booking, porque manejamos algunas plataformas de reservas. Entonces ellos ahí ya nos ponen un comentario que no les pareció bien, porque el personal, digamos, el personal no nos dio una buena atención. Como usted dice, siempre tenemos una capacitación constante para no bajar nuestras estrellas, porque en Booking es a nivel mundial y donde haya un mal comentario nos van bajando estrellas. Y esto provoca de que el hotel vaya decayendo. Entonces siempre tenemos que tener una constancia, tenemos que tener una capacitación y como le digo, ahorita en este último año ya no hemos tenido tanto cambio de personal porque nos perjudicábamos, en todo sentido nos perjudicamos, profe. Eso era, profe, lo que Claro. quería acotar. Súper bien, súper bien, súper bien lo que acabas de decir. Es que está alineado a lo que yo te decía y que es importante que las demás compañeras lo tomen en cuenta, porque claro, cuando un colaborador renuncia, no solo que se pierde su talento, sino que se pierde tiempo y dinero en lo que se denomina el know-how, ¿no? Es decir, la cohesión que también existe, es decir, su conocimiento y la cohesión que existe con el equipo. Entonces, claro, por eso es importante la cultura que promueve esto que se denomina el Happy Management, que implica fidelizar al talento, es decir, a los colaboradores, reducir los costos de contratación y capacitación, porque siempre contratar, levantar incluso tema del seguro social, capacitarles, siempre es como 15 días de pérdida, ¿viste? Entonces,
Aumentar el compromiso y la identidad organizacional implica justamente eso. Entonces, en términos de cifra, reemplazar a un colaborador puede costar entre un 50% y un 200% del salario anual. Imagínense lo que es eso. O sea, estamos hablando que en ese sentido hay una pérdida de productividad. Esas cifras es importante que ustedes la manejen porque de esa manera ustedes pueden tener claro cómo afecta el tema de la productividad. Entonces, siempre es importante tener claro esto para nosotros conocer. Entonces, si en un 200% del salario anual es lo que implica es que evitar esa pérdida es mucho más barato que cualquier campaña de retención o de obligación en términos de si tú te vas, en 2 meses te pagaremos o te indemnizaré, te descontaremos de no sé qué, o sea, frente a las amenazas. Ok, entonces, para eso es importante eh, y en la base nosotros tenemos el peldaño que se llama el bienestar integral. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo, la mente y el propósito de vida de esa persona esté alineada a la empresa. Entonces no podemos hablar de felicidad sin hablar de salud mental, salud corporal. Entonces el Happy Management busca promover un bienestar integral, físico, mental, emocional. Es decir, si tu compañero, tu novio, tu novia te pone los cachos y estás sentimentalmente afectada, no vas a producir bien. Y por eso es importante que tú puedas gestionar esas emociones, digamos, y que en el trabajo puedan, digamos, tener, digamos, claro precisamente qué tipo de emociones puedes transversalizarte. Varias empresas, por ejemplo, tienen programas de salud, alertas de manejo emocional, manejo de crisis. Otros también tienen incluso flexibilidad para equilibrar la vida y el trabajo, o en su defecto el cultivo del propósito en el trabajo diario, es decir, cuál es el propósito de mi vida, estudiar, por ejemplo, o ser el director, el jefe, ¿no? Entonces, una persona que se siente escuchada, motivada, valorada y cuidada, no solo que trabaja mejor, sino que vive mejor, porque evidentemente está cumpliendo su propósito. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto al final del día también se traduce en mejoras. ¿Y cuáles son las mejoras? Uno de los principales son los resultados organizacionales. Entonces, nosotros vemos cómo se va eh, aglutinando estas mejoras para bien de la población, para bien de los colaboradores, para bien de, en este caso, toda la gente que está vinculada a la empresa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora sí va el video. Tomen atención a este video, María Paz, Jennifer, Melanie, María Gisela. Sí, Muy profe, buen. yo sí estoy aquí. Muy buen video es este. Muy bogotana, muy dominante y me dice, Chinita, tus waffles son horrorosos. Beatriz Fernández todavía cuenta con orgullo la historia del milagro. Yo la miro, tenía toda la razón. Ella se mete a la cocina, allá estaba Lalo cocinando, revolviendo ollitas, ella abre la nevera, abre las ollitas, todo era diminutivo porque es que era chiquitico. Y se queda mirando, mirándonos y nos dice, muchachos, esto me parece muy simpático. Yo soy experta en waffles. Les voy a traer mi receta preparada y escrita. La señora se fue,
a la hora volvió con la receta preparada y escrita. Es la receta que tenemos hoy en día y la señora nunca volvió a aparecer. Con esa misma anécdota nació nada más y nada menos que Crepes and Waffles, una de las empresas más admiradas y queridas en Colombia. Fue creada hace 43 años por Beatriz y Eduardo Macías, su compañero de equipo. Según cuenta, la receta original proviene de una señora que apareció como enviada del cielo y que jamás volvió. Pasa una semana, 2, 3, y a mí lo único que yo sentía era lo que le expresé. Crepes y waffles tiene que ser algo más que un buen negocio. Y ahí comienza esta travesía, esta trayectoria y esta historia. El negocio que empezó con unas pocas personas hoy ya tiene más de 7.500 colaboradores y es una de las empresas más exitosas en Colombia. Sin embargo, su dueña lo sigue viendo como una familia. La dimensión que tiene una empresa como Crepes y como todas es inmensa. Esta Las parte es la empresas más somos importante. el motor de la vida intelectual, del desarrollo económico, del desarrollo de las empresas, de las industrias, del sector de agrícola, ganadero, construcción. Absolutamente todo se involucra en este motor que somos las empresas. Este motor jamás puede perder el entusiasmo. Más allá del éxito de su negocio, la dueña de Crepes reconoce que también ha vivido momentos muy difíciles con su empresa. Uno de los que más recuerda es cuando tuvo que afrontar la pandemia del COVID-19. Cuando aparece el COVID, expresé esto a toda mi gente. El COVID puede paralizarnos y pararnos en este momento, pero no puede acabar nuestros sueños. Y es ahí cuando la fuerza nuevamente se apodera de mí y comienza Crepes en casa, comienza el compromiso de la gente, comienza uno a sentir la belleza, los frutos, la cosecha de lo que se ha implantado en el corazón. Y eso fue algo emocionante y una frase que a mí me hizo llorar, impresionante, y a todos en la organización, es cuando ellas dijeron: si nos toca después de empezar de cero, sin recibir ningún sueldo, ningún peso, lo hacemos para parar nuevamente a Crepes y Waffles. Y esto fue, mejor dicho, para mí fue la dicha. Todavía se me llenan de lágrimas los ojos. Te lo juro, fue tan emocionante. Y después verlas con su pinta que las hacía divinas, a llevar nuestro amor traducido en alimento, porque así vi la comida desde el principio. Por lo anterior y por la autoridad que le da el éxito de su empresa, Beatriz Fernández no escatima para darles un consejo muy útil a los nuevos emprendedores. Que no vean los negocios como una maquinita de generar dinero únicamente. Luego, para mí, el motor más importante y lo que me ha hecho a mí tener la visión que he tenido de empresa desde niña fue haber tenido en cuenta que yo no soy yo, soy el amor que hay en mí, y eso multiplica los deseos que también hay en mí. Beatriz también es consciente de los errores que ha cometido con su empresa y de los cuales ha aprendido mucho. Sin embargo, prefiere seguir soñando con llevar a Crepes hasta lo más alto, y el reto ahora es a nivel internacional, porque en Colombia ya lo logró. Muy bien. Okay. Beatriz Fernández, es un honor para nosotros presentar a... Ok. ¿Qué les quedó de María Paz del video? Profe, que siempre hay que transmitir como esa energía, ese entusiasmo, ese valor que da a la empresa, que no solo es un medio para financiero para todos, sino que ella dice que es como su familia y que eso les ha transmitido a sus empleados. Así que yo creo que lo más importante es mantener la humildad ante todo y sentir que cada uno tiene su espacio en el corazón de la empresa. O sea, cada quien significa algo para no solo el jefe, sino todos los que han trabajado duro para tener ese sueño y ese proyecto. Ujú. ¿Y dónde ves tú ahí la gestión de la felicidad? En la gestión de la felicidad, en cómo el servicio, en
en la administración dentro de la empresa, en esos espacios. Súper bien. Excelente. Gracias, María Paz. Gracias. Melanie. 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 No. Jennifer Michelle. Sí, profe. Lo mismo que le preguntó a mi compañera. No, no, solo estaba viendo si estabas. A Sí, ver. sí, sí, profe. eh, bien, ¿dónde está la lámina? Solo quería preguntarte si se está viendo la lámina. Sí, profe, ahorita sí se ve. Ya, buenas. Ok. Bien, entonces, cuando nosotros pensamos en una empresa, muchas veces nosotros nos imaginamos como estructuras, ¿no? Es decir, sólidas, ¿no? Así rígidas, jerárquicas. Entonces, pensamos en un conjunto de oficinas, funciones, grados, jerarquías, cargos, pero esta clase lo que quiero es invitarles a ver algo mucho más profundo. Y es entender la empresa como un organismo vivo, es decir, como un sistema dinámico en constante interacción con el entorno. Recordemos que hay una disciplina que se llama la responsabilidad social empresarial, que implica justamente el relacionamiento con el entorno. Entonces, esta mirada que les propongo está, digamos, sustentada por algunos autores. Entre ellos, uno de los principales, que casi es como un gurú del DIRCOM, que es John Costa, y basada en la teoría general de sistemas, ¿no? Es decir, cómo transforma la forma en que comprendemos la comunicación, el liderazgo y la innovación y, por supuesto, la felicidad organizacional. Entonces, existe una interconexión que está aquí en el cuadrante de la izquierda, arriba, una interconexión, es decir, que toda empresa es una red de relaciones. Por lo tanto, no hay área o departamento ni colaborador que funcione de forma aislada, de forma autónoma, sino que todos están interconectados. Y esta independencia no exige pensar en redes, o sea, es decir, no nos exige a nosotros pensar en redes, eh, porque lo que pasa en una parte repercute al otro, como en el efecto mariposa, ¿de acuerdo? Abajo tenemos el equilibrio, porque como todo ser vivo, la empresa busca un estado de equilibrio interno, ¿de acuerdo? Y esto no significa la ausencia de conflicto. Cuando pensamos en eso, lo que pensamos es en la capacidad de armonizar tensiones, es decir, entre lo humano y lo técnico, entre lo corto y a largo plazo, entre lo que se quiere y lo que se puede. Entonces, vemos que el rol del DIRCOM desde esta visión es como el sistema nervioso de una organización. Ayuda a leer desequilibrios, pero también a conectar partes y a generar respuestas. Entonces, la pregunta ahí, quizás en términos de reflexión, es pensarse en dónde creemos que hoy por hoy nuestra organización o nuestra empresa o donde estamos colaborando eh, puede perder equilibrio, ¿sí? Entonces, claro, si en este punto, por ejemplo, en el área de conducción de mensajería o de contadores o de comunicación o marketing, puede perder equilibrio, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos la adaptabilidad. La adaptabilidad, en cambio, es el cómo nosotros y el entorno en sí estamos constantemente en cambio, ¿no? Es decir, hay nuevas tecnologías, hay inteligencia artificial, los clientes son más exigentes, hay crisis económicas, crisis políticas, crisis geopolíticas, cambios generacionales. Entonces, una empresa viva no se paraliza ante el cambio, sino que lo integra, lo anticipa, lo convierte en una oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta adaptabilidad se activa a través de la escucha activa, eh,
cuando hablamos de escucha activa estamos pensando en los stakeholders, ¿no? Es decir, los públicos de interés. La comunicación interna fluida, que es todo lo que implica la comunicación interna y el aprendizaje organizacional. Entonces, Darwin decía, ¿se acuerdan? Esta frase es muy conocida, que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Entonces, eso es lo que les decía, las empresas, y el video que acabamos de ver de Crepes and Waffles, que comentaba la compañera, es importante porque, claro, cómo se adaptan a la pandemia, cómo se adaptan a varios, eh, digamos, factores externos, ¿no? Y por último tenemos el desarrollo. Que dentro de un sistema vivo que no evoluciona, el desarrollo implica estancamiento, es decir, si no hay desarrollo, se estanca uno. Entonces, las empresas que son sanas, saludables, están en constante movimiento y eso quiere decir que aprenden de sus errores, corrigen, innovan y por lo tanto crecen. Hay un disparador de crecimiento, de productividad. Entonces, el desarrollo no solo es económico, sino que se vuelve también un desarrollo cultural, emocional, incluso relacional. Entonces, una empresa que fomenta el Happy Management está en esencia trabajando en una evolución hacia una versión mucho más humana, mucho más compleja y por lo tanto eficiente en sí misma. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué horas son? 8. Ok, vamos, una más y seguimos. ¿Qué entendemos por Happy Management? Pongamos algo sobre nuestra mesa, ¿no? Yo creo que aquí es cuando voy a hacer la pregunta, ahora sí, a la Melanie. Entonces, no estamos hablando de poner caritas felices, eh, memes divertidos en los grupos, o tener una resbaladera o un gimnasio en la oficina, ¿no? Cuando hablamos de Happy Manager, nos referimos a un modelo estratégico profundamente fundamentado en evidencia científica que propone la gestión de la felicidad como un factor importante, ¿de acuerdo? Entonces, el Happy Manager se define como ese enfoque de gestión integral de bienestar emocional que permite que los colaboradores sean un eje transversal en la cultura organizacional, en la estrategia y en la operación de la empresa. Entonces, no es una corriente eh, no, nueva, digamos, New Age, ¿no? Sino estamos transversalizados por esta corriente que incluye la psicología positiva y que integra principios de comportamiento organizacional y por lo tanto conecta con la renovación del liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que busca este modelo? Este modelo lo que busca es generar entornos de trabajo mucho más positivos, mucho más agradables y por tanto mucho más productivos. ¿De acuerdo? Ok, bien. Son las 5 minutos más, voy a terminar esto y ya tenemos un receso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando generamos entornos de trabajo positivos, estos espacios donde se respiran respeto, empatía, confianza, reconocimiento al trabajo de la otra persona, reconocimiento, además, no solo el reconocimiento al trabajo de la persona, sino al trabajo en equipo. Y por lo tanto, eso genera una colaboración mucho más empática, mucho más altruista. Entonces, no se trata de ocultar los conflictos, sino de irlos gestionando desde una inteligencia emocional. Entonces, yo no me llevo con esta persona, pero voy a gestionar para la productividad. ¿De acuerdo? Entonces, si promovemos el desarrollo integral, las personas crecen profesionalmente y personalmente en el lugar de trabajo. Entonces, aquí entra la formación continua que se denomina liderazgo horizontal, la flexibilidad laboral. ¿De acuerdo? Y eso nos lleva a otro punto que es alinear el propósito personal y empresarial. Entonces, cuando alguien siente que su trabajo tiene sentido, que lo que hace importa, por lo tanto le motiva, entonces no se impone, sino que colabora, ¿de acuerdo? Entonces, el Happy Manager ayuda a conectar valores personales con la misión de la corporativa.
¿De acuerdo? Bien. Entonces, el resultado final es que va a haber equipos mucho más comprometidos, clientes mucho más satisfechos, una menor rotación del personal, mayor creatividad en la productividad. Entonces, una felicidad real, no de marketing, nos permite medir eso. Entonces, entender que una felicidad que impacta directamente en los indicadores clave es una felicidad sana para la empresa. ¿De acuerdo? Bien, ok. Vamos a hacer un break de exactamente 7 minutos y entramos en la segunda parte para que puedas participar también, Melanie, ¿de acuerdo? Ya, bueno, profe. Sí, sí, profe. Ok, en 7 minutos nos vemos.
Muy bien, estamos de regreso. Sí, profe, aquí estoy. Excelente. A ver, vamos a ver. Mm. Freddy, qué gusto. Ah, no, Freddy. Melanie, Profe, buenas noches. ¿cómo estás, Melanie? Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia frente al Happy Manager? Bueno, como Happy Manager, no he tenido mucha experiencia. Más he trabajado en oficinas, pero no en estas oficinas directamente con el tema, con el de recursos humanos, porque he sido más de la parte operativa, pero siempre veo que tratan de organizar como que se enfocan mucho en el bienestar de los colaboradores, pero a veces yo lo siento como demasiado fingido, como demasiado, ¿cómo le explico? Como que lo hacen, pero porque les toca. Como forzado. Sí, entonces no se siente algo natural y no sé, se siente feo. Ya, entiendo. ¿Y cómo está el tema de la rotación personal, del personal? Bueno, en la empresa en la que trabajaba antes, sí duraba bastante, pero era por el tema también de que nos daban, de que la gente, o sea, la verdad, la gente se quedaba porque nos daban más incentivos económicos, habían bonos, daban premios a los que ganábamos, a los que ya pasábamos 5 años, 5, 10, 15, 20, 25, a los que tenían ya 25 años les daban un anillo de oro. Entonces, todas esas cosas, esas premiaciones, fiestas y todo, eran chéveres. Vuelta ya con los años, o sea, ya fue otra directiva y esta directiva como que empezó a mandar gente, a la gente antigua y entre esas personas estaba yo. Entonces sé que la empresa, desde que comenzó a mandar gente antigua, la empresa tenía bastante inestabilidad, bastante rotación. Es como que ahora toda la gente antigua ya no está ahí y siempre era así como sentenciados, como que ahora ya te toca a ti, entonces era una inestabilidad, incertidumbre y no se podía trabajar tranquilamente. Correcto, muy bien. Es justo lo que hemos visto, ¿no? En esta clase. Me gusta mucho tu intervención. Bien, súper bien. Ok, seguimos. A ver, ¿dónde estamos? Nuestro video. Ok, entonces, la felicidad eh, y la cultura de innovación, digamos, van de la mano en ese sentido, porque una empresa que verdaderamente se compromete a innovar no nace solo de la idea del gerente, la idea del DIRCOM o quizás de la inteligencia artificial, hoy por hoy, sino que la innovación real se gesta precisamente en lo que nosotros conocemos como cultura emocional de una organización, es decir, en cómo se siente la gente día a día. Entonces, claro, la Melanie contaba cómo la gente se sentía, es decir, yo me quedo solo por los incentivos económicos, o sea, es decir, no había, digamos, un grado de empatía, ¿no? Entonces, aquí es donde entra en juego el Happy Manager, es decir, cómo la felicidad en el trabajo no solo nos hace sentir bien, sino que nos hace pensar mejor, crear mejor y arriesgar digamos, al ser creativos, innovadores, con más confianza. Entonces, la creatividad se vuelve un factor activo. Las emociones positivas
Cuando hablamos de emociones positivas, pensamos en el entusiasmo, pensamos en la gratitud, el sentido de pertenencia, y por lo tanto tienen un efecto directo en nuestro cerebro. Entonces, esto es lo que teóricamente se le conoce como la teoría de la ampliación y la construcción, que ustedes tienen en el compendio de Fredrickson, que en resumen es que él dice que una mente feliz es una mente más abierta a lo nuevo. Esto lo pongo en traducción para ustedes, digamos, en términos más sencillos. Eh, Incluso hay memes y TikToks de esto que dicen que, eh, y ustedes lo comprobarán, mientras más viajas fuera del país o incluso dentro, pero si más viajas fuera del país, conoces otras culturas, tu mente es mucho más abierta que la gente que está encerrada en un solo espacio. ¿Les ha pasado eso? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, la mente abierta precisamente se genera a partir del conocimiento de nuevas culturas, es decir, de generar empatía con otros espacios. Google, volviendo a este ejemplo, ellos estimulan esta dinámica, y por lo tanto tienen un 20% del tiempo que está dedicado precisamente a proyectos personales de cada persona. Todos tienen una cuenta de Gmail, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Ok? Bien, aquí tomando mi café porque me hace mucho frío. Ok, el Gmail, como nosotros conocemos, como un paréntesis informativo, fue creado en estos proyectos personales que son como denominados incubadoras, ¿no? Entonces, dentro del horario laboral, Google lo que dijo es que el 20% de ese tiempo, digamos, de todo el 100%, 20% va a ser dedicado para sus proyectos personales. Entonces, alguien estaba como generando un casillero de box, ¿no? De correo, de mailing box. Y así nació Gmail, ¿no? O sea, porque Google era un buscador, no era un correo electrónico. Entonces, pues, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, este 20% es creación de proyectos personales, que es interesante eso, ¿no? Por un segundo punto, nosotros tenemos lo que es la confianza corporativa, ¿no? Es decir, la confianza es siempre el suelo fértil porque a partir de la confianza nace la innovación. Entonces, donde, lo que decía la Melanie, donde hay miedo a que me juzguen, a que yo cometa un error, a hacer el ridículo, por lo tanto, no voy a ser tan creativo y no voy a tener ideas que fluyan, porque es como, puede ser que me salga bien, puede ser que me salga mal, ¿no? Entonces, en cambio, en los entornos donde se promueve la felicidad y el respeto, la empatía, se comparten ideas sin filtros, así pues en una reunión decir, perdón, capaz hablo huevadas, pero voy a decir esto, entonces dices, no, pues, me parece buena idea. Se valora la diversidad, se celebran los aportes individuales y colectivos en términos horizontales, es decir, todos están colaborando. Entonces la innovación es en esencia, es una puesta en equipo, un juego en equipo, y por lo tanto su felicidad es el combustible que eleva la productividad de una empresa, ¿de acuerdo? Y eso implica que existe un nivel de tolerancia al fracaso, porque claro, si, o sea, no todas las ideas pueden ser muy buenas, ¿no? Probablemente una idea sea mala, suene bien, pero sea malísima en la práctica y por lo tanto, eh, la idea es que la empresa sea tolerante al fracaso. Hay empresas que son muy rígidas, que por lo tanto, si tuviste una idea y no funcionó, pues se acabó tu contrato. Son punitivas, ¿no? O te descuentan incluso, así como el evento salió mal, ¿quién hizo? Solo vieron dos personas, así que ¿quién organizó? Les descuentan o ya, chao, ¿no? Entonces, el error por lo general se esconde. Eh, en culturas, en cambio, de la felicidad organizacional como un motor, el error se analiza, se comparte, se convierte en aprendizaje. Entonces dicen, mira, aquí fallamos, nos faltó hacer una mejor convocatoria y así sucesivamente. Entonces el Happy Manager lo que nos permite es crear un espacio mucho más seguro, eh, eh,
un espacio mucho más seguro para que la gente pueda innovar. Quiero entrar a monitorear esta clase, pero se me ha perdido. Aquí está, me encontré. Ok. Y tenemos un punto que es el último, que es la innovación emergente. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando todos estos puntos anteriores se activan, la creatividad, la confianza, la tolerancia al error, la innovación, ya, digamos, el crear algo nuevo ya no es una meta forzada. Es decir, no que cada mes tú tienes que crear algo nuevo, no, sino que empieza a emerger de una forma natural desde todos los niveles de la organización. Entonces, por lo tanto, hasta el conductor, el mensajero, el director, el gerente, todos trabajan en términos de una mejora de la productividad. Entonces, el operario que propone una mejora logística, el ejecutivo de cuenta que conecta con la necesidad de los clientes, empiezan a hacer mejoras. Entonces, ahí es cuando la innovación deja de ser un acta tecnológica, un memorándum, un keybox, y se vuelve parte de la cultura organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestra consigna? Digamos, en este caso, es pensarnos eh, en cómo afecta a la productividad precisamente esta cultura de la felicidad. ¿De acuerdo? Bien, déjenme encontrar este video que se me ha perdido. Ok, aquí hay una. Pero este es... No es el que quería. Permítame. Aquí está. Ok, vamos a ver este. No, no. El modelo Gerencia de la Felicidad es el resultado de la transformación de la Secretaría Distrital de Gobierno mediante el rediseño institucional que le apuesta al fortalecimiento de la confianza y el diálogo entre la administración y la ciudadanía a través de iniciativas como la creación de la Dirección de Diálogo Social y los recorridos de la felicidad. Se crea la Secretaría de Seguridad y el sector Seguridad, Convivencia y Justicia, y eso obliga a repensar el quehacer misional de la Secretaría Distrital de Gobierno. Entonces, atendiendo ese contexto, esa decisión de ciudad, nosotros vamos a hacer los cambios institucionales que también nos permita fortalecer las funciones esenciales que quedan en ese acuerdo del Consejo de Bogotá. En años anteriores se evidenció una baja apropiación por parte de algunos servidores públicos y sentido de pertenencia por la entidad. Por eso ahora el objetivo es fortalecer la capacidad institucional de la entidad, priorizando el talento humano, la cultura y el clima organizacional, entre otros. De esta manera, desde la Dirección de Gestión del Talento Humano, se pone en marcha el modelo de gerencia de la felicidad, una iniciativa de la Secretaría de Gobierno basada en los lineamientos del Plan de Desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa, donde mediante los recorridos de la felicidad
Se ha logrado que los servidores públicos confíen en las personas con las que trabajan, sean responsables en el desarrollo de sus actividades y crezcan a nivel personal, laboral, familiar y social, lo que se ve directamente reflejado en el servicio de cara al ciudadano. Igualmente, con la creación de la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos en la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, se propende a generar espacios de comunicación, confianza y diálogo entre el ciudadano y el servidor. Por eso ya están en marcha diversas actividades que buscan cumplir con el objetivo mediante planes de bienestar e incentivos como capacitaciones y seguridad en el trabajo, que contribuyen a modificar rutinas, comportamientos, actitudes y creencias de los servidores frente a la prestación del servicio. Los resultados son satisfactorios. En el 2016, la percepción del servicio de excelente calidad corresponde a un 52%. Y para el primer semestre del 2017 es del 55%. Este incremento se debe a las estrategias implementadas por la Dirección de Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno. Seguiremos mejorando la calidad de vida de nuestros servidores para continuar mejorando el servicio de excelente calidad para la ciudadanía. Este que acaban de ver es como una apuesta que está haciendo la Secretaría del Gobierno. Ahora, este que es de 1 minuto. La felicidad de los colaboradores es una buena inversión en las empresas. En cambio, es ya en resumen lo que hemos visto, ¿no? Entonces, la uno es la ejecución de cómo se implementa en una institución, además pública, que es toda una decisión política hacer eso. Eso también tiene un valor. Y digamos, es ya más la conceptualización que hemos visto. Lo más importante es comprender que la felicidad va más allá de hacer pasteles de cumpleaños, de permitir mascotas en la oficina, de hacer eventos divertidos, de tener instalaciones bonitas, de ofrecer cerveza los viernes o de tener snacks saludables. Lo cual no está mal, pero la felicidad real se trata de ofrecer a las personas herramientas, procesos y metodologías que les permitan florecer, crecer y sacar su mejor versión. La felicidad en las empresas se trata de ayudar a las personas a desarrollar recursos psicológicos que les permitan tener una buena salud mental. Esto es importante porque habíamos visto, ¿no? Entonces, claro, por lo general las áreas de recursos humanos lo que hacen es lo que dijeron, ¿no? Es decir, que no está mal, pero que no se hace el cumpleaños, que los viernes, que no sé qué, que el viernes sin uniforme, que el cumpleaños te tomas libre. Hay un montón de cosas que sí, en efecto, son beneficiosas, pero que no contribuyen a que la persona, digamos, se crezca emocional y mentalmente, ¿no? Esto es súper importante. Física y emocional. Les ayuda a ser resilientes, a sentirse plenos, valorados y con altos niveles de confianza. Un colaborador feliz no solo estará comprometido, se encargará de impactar positivamente a otros. Sentirá más confianza, será capaz de construir relaciones saludables y fomentará un clima positivo. Una organización saludable genera personas felices, líderes positivos, equipos extraordinarios y una alta dirección comprometida con el bienestar y la felicidad de su gente. Los beneficios son muchos. Compruébalo. En LEAD 13.5 te acompañamos a hacer de la felicidad una realidad en tu organización. Perfecto. Bien. Ok. Entonces volvemos a nuestra lámina. Que estamos mirando. Y entonces, claro, como les decía, entonces hay una diferenciación entre recursos humanos y el DIRCOM. Entonces, ¿qué es el DIRCOM? Como articulador de la felicidad, si quieres, como un director de orquesta, ¿no? Entonces, en la orquesta de una organización, si la felicidad es una melodía, ustedes, como DIRCOMs, son los directores que aseguran que todos los instrumentos toquen en una perfecta armonía y que por lo tanto suene muy bien esa melodía. Entonces, no hablamos de un comunicador que solo, ¿qué es lo que hace un comunicador comúnmente? ¿No? Redactar un boletín de prensa, escribir el copy para las redes sociales, ¿no? Es decir, responder a medios, a generar relacionamiento público, que no está mal, por supuesto, son parte de los roles del DIRCOM. El DIRCOM tiene, digamos, un eje
muy amplio, ¿no? Pero en términos del Happy Management, hablamos de una estrategia emocional, cultural y relacional. Entonces, un profesional, en este caso ustedes, que ya son prácticamente colegas, les había dicho desde la primera clase, ustedes entienden que detrás de cada número, de cada marca, de cada proceso, hay personas. Y esto es importantísimo, importantísimo, por ejemplo, a la hora de redactar un comunicado. Entonces, la estrategia comunicacional parte de que ustedes tienen el poder y por lo tanto la responsabilidad, la ética, ustedes pasaron por una materia de ontología, de diseñar las narrativas organizacionales que no solo informen, sino que inspiren y conecten con las audiencias. Entonces, desde este enfoque, los directores de comunicación, las direcciones de comunicación, los gestores de la comunicación, lo que van a hacer es alinear, digamos, poner en línea, alinear los mensajes con valores organizacionales que sean reales de la empresa. Entonces, no son el eslogan etéreo o vacío, sino que ese valor organizacional cumple un propósito de forma clara, de forma emocional, y por lo tanto hay una generación de un relato, siempre hablamos del relato, recuerden, que impacte y que por lo tanto genere empatía. Entonces, si quieren ponerlo así en términos de esta palabra que es súper simpática, que es el storytelling, es decir, una historia que hable de un logro personal, por ejemplo, en el equipo de colaboradores, o actos de generosidad interna que permita generar una cohesión dentro de la organización. Por ejemplo, la responsabilidad social empresarial. Entonces, el storytelling de los colaboradores que, por ejemplo, superaron desafíos, que lograron las metas, gracias a la cultura del apoyo mutuo. Entonces, eso implica justamente el reconocimiento de su esfuerzo. ¿De acuerdo? Ahora bien, un segundo punto, tenemos la gestión de las percepciones. Entonces, la felicidad no siempre se ve, sino que la felicidad se siente. Como yo siento mi tacita, que le digo tacita, pero es una gran taza, en realidad es un gigante, un litro. Entonces yo siento esto y me genera a mí una especie de empoderamiento y felicidad. Entonces nosotros, ¿cómo percibimos el ambiente laboral? ¿Qué miedos nos transversalizan o nos han verbalizado en términos de la producción, de la productividad dentro de la organización? Donde hay una desconexión entre, por ejemplo, el grupo operativo, los ejecutivos de cuenta y la desmotivación. Entonces, a nosotros nos permite, digamos, como gestores de la comunicación, como directores de la comunicación, monitorear ese clima interno y por lo tanto ir detectando las barreras y las oportunidades que van mejorando el bienestar colectivo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Encuestas, es importantísimo. Las encuestas que se denominan encuestas del clima. ¿Alguien responde? Clima laboral. Espacios de escucha activa. ¿Cuáles son los espacios de escucha activa? Los grupos focales. ¿Cuáles son los indicadores que nos dan? En este caso, una encuesta es una encuesta cuantitativa. El grupo focal es cualitativo. Entonces tenemos ahí indicadores cuantitativos y cualitativos. Eso ustedes de ley lo van a ver en menos de 3 meses cuando les toque generar las tesis y tengan que escoger la metodología de investigación, o sea, mixta, cuantitativa o cualitativa, y su marco teórico. Entonces, siempre estamos transversalizados por esto, ¿de acuerdo? Y por último, una transformación cultural, que es como el DIRCOM no solo detecta el cambio, sino que es parte activa de ese cambio. Entonces, eh, logra descifrar cuál es el colaborador que puede generar espacios de vínculo, de transformación, y por lo tanto, cuál es la persona que genera conexiones emocionales con los demás equipos, y por lo tanto se apalanca de esa persona también. Y pueden hacer, por ejemplo, pequeños eventos internos significativos, pues, lo que hablamos de los cumpleaños, dinámicas de integración, a propósito que ya viene el Día del Trabajador, campañas internas
enraizadas con talento humano, gestión del talento humano y la dirección de comunicación. Entonces, eso nos permite a nosotros implementar varios programas de reconocimiento a los colaboradores, pero también de promover una empatía transversal entre todos los departamentos, porque la idea es que exista una sinergia ahí. Y eso nos permite crear rituales organizacionales que generen pertinencia. Dicho de otro modo, o sea, como muy sencillo, los la cohesión que puede generar el deporte. Por ejemplo, una 5K, un campeonato de fútbol, un campeonato de vóley, un campeonato de básquet. Eso genera mucha cohesión porque empiezan a generarse de varios departamentos, grupos, ¿de acuerdo? Ok, bien. ¿Cuál es este nuevo liderazgo organizacional? Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de este nuevo liderazgo en términos de romper el paradigma de la vieja escuela. ¿Cuál era el paradigma de la vieja escuela? La imposición, por un lado, el control, eh, el, el premio y el castigo, si quieren verlo así. Entonces, si yo cumplo de mi horario de 8 a tal hora, tengo un premio. Eh, la imposición en términos de el control de los cuerpos, por ejemplo. Entonces, tú tienes que estar en tu sitio las 8 horas, salvo la hora de almuerzo. Entonces, todo eso va cambiando porque, claro, ahora puedes hacer teletrabajo, puedes llegar un poco tarde, pero también puedes compensar con una hora después. O sea, hay, digamos, muchos mecanismos, ¿no? Entonces, hoy el mundo organizacional lo que nos exige es que los cambios sean mucho más profundos y, por lo tanto, seamos más humanos con ciertos problemas que tengan los colaboradores. Entonces, y eso lo que transforma es una gestión mucho más eficaz, porque el liderazgo es un liderazgo que no impone, no da miedo, sino que inspira, facilita y por lo tanto acompaña a la delegación. Y esto es importantísimo, la delegación de responsabilidades. Entonces, un buen líder lo que va a hacer es generar responsabilidades y por lo tanto delegar. Un mal líder lo que hace es aglutinar todo en su poder para que todo dependa de él. Entonces el liderazgo ya no se mide por el volumen de cosas que tienes que cargar tú en términos de liderazgo, responsabilidades, o por el tono de voz de cómo tú trates a las demás personas, sino por la capacidad de conectar emocionalmente con los demás colaboradores, con los demás personas que forman parte del equipo y por lo tanto la capacidad de que tú tengas para fomentar, por ejemplo, confianza y liberar, digamos, un espacio que sea creativo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay varias cifras que tenemos aquí en la lámina, el 87% comprensivo que se denomina, es decir, que las personas se implican más cuando sienten que sus líderes los inspiran, los motivan, los valoran y por lo tanto les dan un propósito claro para llegar a una meta. Entonces, este tipo de liderazgo basado en el ejemplo, la escucha y el propósito multiplica el compromiso emocional. Este es un ejemplo de esto es cuando tu jefe o tu líder inmediato llega igual o antes que el horario establecido. Entonces, claro, está generando un ejemplo. Entonces, asume responsabilidades y por lo tanto tú te sientes, digamos, como empático frente a eso. Es decir, bueno, si mi jefe llega puntual, lo último que voy a hacer es llegar tarde. Entonces, este tipo de liderazgo está basado en el ejemplo, porque las personas no se comprometen con una sola tarea, sino que se comprometen con el significado que implica ser parte de un todo. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la innovación, que es como el 76%, y eso implica que cuando un líder actúa como facilitador y no como controlador, se generan más ideas y de esas ideas suelen salir procesos creativos que después se implementan. Entonces, un líder o un jefe o una jefa o una lideresca que da permiso para, por ejemplo, probar, fallar, aprender, eso permite que sea un catalizador de la innovación. Entonces no se trata solo de tener
todas las respuestas en términos de yo soy el jefe y me las sé todas, sino de hacer preguntas correctas y de abrir el espacio para que se generen soluciones e ir aprendiendo incluso juntos, ¿de acuerdo? Y por último, en estas cifras del nuevo liderazgo tenemos la retención. Es decir, en estos estudios está delimitado que un 65% le pertenece a la retención. Es decir, un buen líder no solo que guía, sino que retiene. Entonces, las organizaciones donde los líderes acompañan y se interesan genuinamente por el crecimiento de cada uno de sus colaboradores, lo que van a lograr es una mayor permanencia de los trabajadores, ¿no? Y esto es clave porque un líder empático que ve a su colaborador como un ser humano y no como un recurso, recuerden que hablábamos al inicio de la clase que ya no se utiliza esa palabra, por eso ya no se le ve como un recurso, sino como un colaborador, un ser humano, se convierte en un factor de fidelización emocional. Entonces, es importante que ustedes reflexionen frente a esto, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Bien. Entonces, ahorita tenemos los instrumentos prácticos para el Happy Manager. Eh, claro, nosotros hasta aquí hemos hablado un poco de las ideas, el modelo, las estrategias, pero ahora la idea es cómo ir abordando cuáles son los instrumentos que tenemos, es decir, eh, cómo aterrizar este Happy Manager en acciones concretas. Entonces, si bien es cierto, el bienestar emocional no se improvisa, es importante entender que se va gestionando con intencionalidad, es decir, con una estructura y con algunas herramientas que vamos a ir viendo. Entonces, una de las herramientas es los programas de bienestar, que lo tenemos en el cuadrante, en el primer cuadrante. El bienestar, por lo tanto, no es solo emocional, sino que es también físico, mental y relacional. Entonces, las empresas que lo entienden crean espacios donde las personas pueden recuperar energía, enfocarse y cuidarse. Entonces, ejemplos de estos podría ser, por ejemplo, eh, algo que se denomina como el mindfulness corporativo, que es decir, las pausas de atención plena que reducen estrés y mejoran digamos, la concentración. Espacios de desconexión, por ejemplo, en las áreas para descansar, conversar o simplemente respirar, ¿no? O también puede ser como ciertos componentes de actividad física integrada, que son, por ejemplo, las pausas activas, eh, eh, que la empresa tenga un convenio con un gimnasio o un convenio con un espacio de yoga, ¿sí? Por lo tanto, estás pensando en que una mente tranquila va a pensar mejor. Entonces, un cuerpo cuidado trabaja mejor, un espíritu sano, un espíritu conectado crea mejor, innova mejor, ¿de acuerdo?
¿Dónde estamos? Ok, entonces, por un segundo cuadrante tenemos los sistemas de reconocimiento. No sé si sus espacios laborales lo tengan, pero en términos laborales nada es mejor que sentirte valorado. Sí, o sea, nada motiva de ninguna mejor manera que sentirte valorado, incluso en casa. A tus hijos, tu compañero, tus padres, es decir, se sienten valorados. Tú mismo te puedes sentir valorado en casa, ¿no? Entonces, y eso te motiva. Te motiva, por ejemplo, a que te levantes temprano, a seguir trabajando para sostener, digamos, los sueños de un hogar. Entonces, muchas organizaciones siguen subestimando el poder del reconocimiento hacia el valor que genera el colaborador. Entonces, los sistemas efectivos lo que hacen es incluir, por ejemplo, la celebración de logros, el reconocimiento de los logros, así sean pequeños, pero son exitosos, es decir, generar, digamos, el esfuerzo del reconocimiento, que una persona se graduó, que una persona ganó una carrera, que una persona, qué sé yo, es pintor y hizo su primer cuadro, lanzó un libro, o es poeta, es decir, hay cosas que son importantes reconocerlas. O incluso generó una venta, una buena venta, un cierre espectacular, ¿no? El feedback es importante en términos positivos, es decir, da un sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Escuchar a la gente, ¿no? Y también los incentivos personalizados, es decir, que demuestran que la organización conoce y valora a cada persona. Entonces, el reconocimiento no es una técnica, sino que se vuelve una cultura, la cultura de reconocer el valor de los demás. Y por último, tenemos el desarrollo de las fortalezas, es decir, una empresa que gestiona su felicidad es una empresa que invierte en el crecimiento de su gente. Entonces, no se trata solo de cumplir funciones, sino de descubrir talentos, potenciarlos y, por lo tanto, proyectarlos. Ahí, en términos de estos instrumentos, tenemos algunas acciones que son bastante clave, que es la evaluación de talentos, es decir, generar un mapa de fortalezas para saber en qué se destaca cada uno de los colaboradores. Asignación, por ejemplo, de aptitudes, es decir, que la gente haga lo que ama y lo que mejor sabe hacer. ¿Cuáles son los planes de crecimiento individual con metas claras, mentorías y oportunidades? ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuáles son estos factores que se denominan, ¿no? Los factores eh, que de alguna manera pueden bloquear eh, la felicidad? Deme un segundo que están escribiendo. Ok. A ver, ¿dónde está? Aquí estamos. Bien. ¿Cuáles son los factores que bloquean la innovación
empresarial, de la innovación en términos de la felicidad. Entonces, tenemos en el primer peldaño, de arriba hacia abajo, el miedo al error, que les decía, ¿no? Este miedo al error es quizás de los más fundamentales que tenemos porque nos paraliza, ¿no? Esto es interesante cómo nos paraliza el miedo al error en términos de pensarse que por mi error puedo perder, por ejemplo, una venta a la misma empresa, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite a nosotros entender de alguna manera cómo nos prohíben, digamos, o nos paraliza en términos de la experimentación, ¿de acuerdo? Ok. Y por otro lado, en términos de, justamente hablando de eso, tenemos lo que se denominan las jerarquías rígidas, ¿no? Y eso implica precisamente también pensarse justamente en que nada se puede cambiar. Y esto a mí me parece que es interesante entender, digamos, cómo esto se vuelve un limitante, ¿no? Cuando tú entras a alguna empresa y dentro de esa empresa casi todo se vuelve, digamos, un factor que digamos, no se puede cambiar. Y eso, claro, te desanima, ¿no? Si quienes han pasado por aquí, digamos, por las empresas que de alguna manera no motivan, se van a dar cuenta que las personas tienen mucho miedo a proponer ideas justamente por el temor a ser juzgadas o castigadas, ¿ya? Y entonces, claro, eso se vuelve también un conector de las jerarquías rígidas porque esas jerarquías obstaculizan la comunicación fluida, la toma de decisiones y se centraliza, digamos, en que las ideas no fluyen de manera transversal, ¿sí? Eso genera, digamos, una presión excesiva, genera estrés crónico, contraproducente y, por lo tanto, las metas se vuelven inalcanzables. Y existe una urgencia constante de salir corriendo por salud mental. Y por lo tanto hay una disminución del rendimiento. Cuando hay una disminución del rendimiento, lo que quiere decir es que, por lo general, las rutinas son rutinas mecanizadas. Es decir, que solo produces, no, digamos, no generas creatividad y por lo tanto no hay motivación. Entonces, esta frase que es muy lapidaria que dicen, es que esto siempre, en esta empresa, cada año, o siempre ha sido así, ¿no? Siempre se ha hecho así. Entonces, ese siempre se ha hecho así impide cuestionar y transformar. Dicho sea de paso, yo me he peleado con un montón de gente precisamente por eso, ¿no? Porque es que así está la normativa, así se debe hacer, así siempre se ha hecho. Y cuando llegas a cambiar cosas, tienes que pelearte con todo el mundo y por suerte esa es la idea del DIRCOM, ¿no? Tener apoyo precisamente de gerencia para hacer algunos cambios estructurales. Y claro, te ganas el odio de todo el mundo porque empiezas a cambiar las estructuras precisamente. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? 59. Tengo clase de lógica. Vamos a parar aquí. Les voy a pasar al grupo la presentación. ¿Dónde está? Aquí. Y nos vamos acá. Gestión de la felicidad. Ok, listo. Vamos aquí. Jennifer, María Paz, muchas gracias por quedarse en la clase. Nos vemos la próxima clase. Corto porque tengo a las 9. Profe. Tengo a las 9, Ya, así listo, que profe, gracias. Hasta la próxima gracias. semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, María Paz.